Dios le bendiga a todos los hermanos, todos los amigos de este canal Cristianos Alerta. Si eres nuevo en este canal, mi nombre es Máximo Parra y aquí compartimos la palabra de Dios. Hablamos de temas como la venida de Cristo, el arrebatamiento, el apocalipsis, en fin. Todo lo que sea profecía bíblica, aquí lo compartimos. Suscríbete a nuestro canal y comparte también todos nuestros videos. El arrebatamiento y la segunda venida de Cristo con frecuencia son confundidos. Siempre hay personas que tienen una confusión acerca del arrebatamiento y acerca también de la segunda venida de Cristo. A veces es difícil determinar si un versículo de la Biblia, de las Santas Escrituras, se está refiriendo al arrebatamiento o a la segunda venida de Cristo. Sin embargo, al estudiar las profecías bíblicas sobre los últimos tiempos, es muy importante diferenciar entre estas dos profecías. El arrebatamiento es cuando Jesucristo regrese para llevarse a su iglesia de la tierra. Nos referimos a todos los creyentes en Cristo. El arrebatamiento se describe en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versos 16 y 17 y 1 Corintios capítulo 15 versos 51 al 52. Los creyentes que hayan muerto tendrán sus cuerpos resucitados y juntamente con los creyentes que aún vivan, los cuales fueron arrebatados, se encontrarán con el Señor en el aire. Esto ocurrirá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Leemos, señores, uno de los versículos más emblemáticos acerca del arrebatamiento. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versos 16 y 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hay otro versículo que también nosotros mencionamos y es 1 Corintios capítulo 15 versos 51 al 52. He aquí os digo un misterio, dice Pablo: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La segunda venida de Cristo es cuando Jesucristo regrese para vencer al anticristo, destruir el mal y establecer su reino milenial. La segunda venida se describe en Apocalipsis capítulo 19, verso 11, 14 al 15. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Las diferencias importantes entre el arrebatamiento y la segunda venida son las siguientes. Pon mucha atención. Las diferencias importantes entre el arrebatamiento y la segunda venida son las siguientes que te voy a mencionar. Número 1. En el arrebatamiento, aquellas personas que creyeron al mensaje de Jesús como su Salvador personal y que estuvieron bajo el señorío de Cristo, y los creyentes vivos para esa época se encontrarán con el Señor en el aire, según 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 17. En la segunda venida, los creyentes que fueron resucitados y los que estaban vivos en ese momento regresarán con el Señor a la tierra, según Apocalipsis capítulo 19 verso 14. Esta es entonces una gran diferencia entre el arrebatamiento
y su segunda venida visible. La segunda venida de Cristo ocurre después de la grande y terrible tribulación, según Apocalipsis capítulo 6 al capítulo 19. El arrebatamiento, sin embargo, ocurre antes de la tribulación. Primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira que en una nos libra de la ira y en otra entonces Él está enviando la ira. Quiere decir que si Cristo envía su ira en la gran tribulación, y aquí en Primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 9 nos está diciendo que Él nos libra de la ira. Quiere decir que hay una gran diferencia. Te cuento que el arrebatamiento es el traslado de los creyentes de la tierra a un mundo extraordinario y maravilloso como un acto de liberación, según Primera Tesalonicenses capítulo 4 versos 13 al 17. La segunda venida de Cristo visible incluye el quitar a los incrédulos como un acto de juicio. En Mateo capítulo 24 verso 40 al 41 dice allí: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. O sea, uno será tomado para juicio y el otro será dejado en el reino milenial de Cristo. El arrebatamiento será secreto e instantáneo, como lo dice 1 Corintios capítulo 15, versos 51 al 52. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La segunda venida de Cristo será visible para todos, según Apocalipsis capítulo 1 verso 7. Otra diferencia es que la segunda venida de Cristo no ocurrirá hasta que después de ciertos eventos del fin de los tiempos tengan lugar. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este versículo bíblico habla del anticristo que estará funcionando en la gran tribulación, mientras que en el arrebatamiento es inminente y puede suceder en cualquier momento, según la carta de Tito capítulo 2 verso 13, en la cual nos dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mira que es una manifestación de repente. Eso es lo que estamos aguardando los verdaderos cristianos, la manifestación gloriosa, el arrebatamiento de la iglesia. Entonces nos surge una pregunta: ¿por qué es importante observar la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo? Si el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo fueran un mismo evento, los creyentes tendrían que pasar por la gran tribulación, según Primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 9 y según Apocalipsis capítulo 3 verso 10. Si el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo fueran un mismo evento, el regreso de Cristo no es inminente. Hay muchas cosas que deben ocurrir antes que Él pueda regresar a la tierra, según Mateo 24, verso del 4 al 30. Sucede que al describir el periodo de la tribulación, los capítulos 6 y 19 del Apocalipsis, en ninguna parte, escucha, en ninguna parte es mencionada la iglesia durante la tribulación, también llamada el tiempo de angustia para Jacob, según Jeremías capítulo 30 verso 7. Dios dirigirá nuevamente su principal atención sobre Israel, según Romanos capítulo 11 versos 17 al 31. Tú lo puedes comprobar ahí.
que Dios va a dirigir nuevamente su atención a Israel. Romanos 11, 17 al 31. Por tanto, el arrebatamiento y la segunda venida de Jesucristo son eventos similares, pero separados. Los dos implican el regreso de Cristo. Ambos son eventos del fin de los tiempos. Sin embargo, es de crucial importancia reconocer las diferencias. Mis queridos amigos, Dios da tanto valor a las almas de los hombres que envió a su Hijo para que muriera en la cruz a fin de que los hombres pudieran ser salvos. Amigo, tú tienes un alma que vivir para siempre, ya sea en las bendiciones del cielo o en las miserias del infierno. La Biblia dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso lo dice Juan capítulo 3, verso 36. Todas estas cosas del fin de los tiempos vendrán, pero tú no tienes por qué estar ahí. Tú no tienes por qué pasar la gran tribulación. Como dice el verso, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amigo, busca a Cristo, elige a Cristo y ten salvación y vida eterna. Soy tu hermano Máximo Parra.